Bueno, ya pueden ver todos mi pantalla. Sí, sí. Sí. Vale, perfecto. Entonces, muy buenas tardes. Hoy, pues como veníamos estudiando las notas de AndroNG, hoy corresponde el seminario de las máquinas de soporte vectorial. Entonces, digamos, ¿qué es o cuál es la filosofía de una máquina de soporte vectorial? Entonces, inicialmente, este algoritmo fue propuesto por Vladimir Bagnik, un matemático de la Unión Soviética que trabajó en los laboratorios Bell e hizo grandes aportes a al área del aprendizaje estadístico. Entonces, principalmente, ¿de qué se trata este algoritmo? ¿Cuál es el enfoque que tiene? Inicialmente es un algoritmo de clasificación, aunque a veces se usa para hacer regresión y a veces en ciertos escenarios se usa para detección de outliers. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que plantea el algoritmo? El algoritmo plantea lo siguiente. Nosotros tenemos un conjunto de puntos distribuidos en todo el espacio, ¿sí? Y para este caso, de la definición inicial del algoritmo, lo que vamos a considerar es que existen dos clases de puntos, ¿sí? En este caso, vamos a tener, en este caso aquí podemos ver, digamos, en un ejemplo, en un espacio de 2 dimensiones, donde cada punto está caracterizado por un par de coordenadas. Entonces tenemos los puntos azules y tenemos los puntos rojos, las cajas y los círculos. Entonces, la máquina de soporte vectorial trata de responder a la pregunta de, ¿es posible encontrar una forma de separar o categorizar esos dos conjuntos de puntos a partir de esas etiquetas usando un plano? Entonces, en este caso, por ejemplo, como se trata de un sistema en 2 dimensiones, el plano sería una línea. En el caso de 3 dimensiones hablaríamos de un plano como tal y pues más allá de 3 dimensiones ya estaríamos hablando de un hiperplano, ¿sí? Entonces, digamos, lo que se planteaba Bagnet era, listo, tenemos un grupo de puntos que visiblemente se ven separados, entonces, ¿cuál es la forma óptima de definir ese plano que sea capaz de separar esas dos categorías de datos? Entonces, él llegó a la conclusión que realmente lo que tenía que optimizar era que la distancia que el plano debía tener con respecto a puntos del plano y muestras de cada uno de estas categorías debería estar lo más alejada posible, pero a su vez que pudiese separar lo mejor posible estas dos categorías. Entonces, para eso, él propuso lo siguiente. Entonces, inicialmente tenemos eh, perdón, no quedó la ecuación. Entonces, inicialmente, supongamos que tenemos un plano en ese espacio de n dimensiones, ¿sí? Entonces, el plano va a estar denotado por un vector que es perpendicular a todos los vectores que están sobre ese plano y que está corrido del origen por una constante b, ¿sí? Entonces, en este caso, la ecuación del plano, de este plano del que les estoy hablando acá, este plano de separación, sería omega por x más b igual a 0. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que esté encima del plano, al evaluarlo en el plano, con la ecuación del plano, perdón, va a dar, va a pertenecer a la parte de los reales positivos. Siempre van a ser salidas positivas. Y todo lo que esté debajo va a corresponder es decir, todos los puntos que estén por debajo del plano van a ser números negativos, ¿sí? Entonces, digamos, Wagner propuso dos, perdón, ¿me escuchan? Sí. Listo, vale. Entonces, él propuso, en cierto modo, dos condiciones. Si uno de los puntos está encima del plano, perdón, está lleno, debería ir aquí. Si uno de los puntos está por encima del plano, se debe satisfacer esta condición y vamos a denominar
esos números como los asociados a una categoría, ¿sí? A una de las clases. Y si los puntos están por debajo del plano, esos puntos van a estar asociados a la otra categoría. Y es a partir de esto que él define esas dos regiones del espacio, en cierto modo, características, ¿sí? Ahora bien, él notó un aspecto importante y es que, digamos, si nosotros nos remitimos al caso de la regresión logística, nosotros, por lo general, cuando hacíamos la clasificación de objetos en dos grupos diferentes, nosotros asociábamos la etiqueta de +1, de 1 y 0. 1 para una categoría y 0 para la otra. Acá, él lo que va a hacer es asociar a una categoría, en este caso los que están por encima del plano, la etiqueta 1, ¿sí? Y a los que están por debajo del plano, la etiqueta -1. De manera tal que si nosotros tomamos estas dos condiciones, que ya les había mencionado, y multiplicamos esa ecuación del plano evaluando en puntos que estén por encima y por debajo, en este caso, digamos acá, la etiqueta, el punto, perdón, por encima del plano va a ser denotada como X sub más, y el punto que esté por debajo del plano va a ser etiquetada como X sub menos, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, al evaluar esto y multiplicar por 1, el valor siempre va a ser mayor que 1, porque va a estar encima del plano. Y al multiplicar esto por -1 y evaluar acá por un punto que está debajo del plano, entonces esto va a ser siempre positivo. De manera tal que esas dos condiciones que se establecieron se pueden reducir a una sola expresión, a partir de esas etiquetas que definimos que tienen que les asignamos a los puntos, ¿sí? Ahora bien, el menor valor que puede tomar esta expresión realmente corresponde a esta cota cuando cuando restamos 1 a lado y lado, y esta ecuación se convierte en y sub i omega punto x sub i más b menos 1 igual a 0, ¿sí? Ahora bien, volviendo a esta parte, digamos realmente lo que queremos acá, o nuestro problema de optimización para este algoritmo, va a ser el siguiente. Nosotros lo que queremos encontrar es de qué manera podemos definir este plano que separe estas dos categorías, pero que maximice el espacio que hay entre este plano y estos dos límites que yo establezco acá, ¿sí? Que corresponden a estas dos condiciones que había mencionado. ¿Sí? Ahora bien, después de que tengo esto, pues entonces lo que debería buscar es de qué forma yo puedo encontrar el máximo de este ancho, ¿sí? De qué manera puedo llegar a encontrar un proceso que me permite identificar cuál es el máximo de ese ancho. Entonces, la forma en cómo voy a proceder es la siguiente. Yo tengo que W es el vector que es perpendicular a todos los puntos del plano de separación. Tengo que X más es un punto que está por encima del plano y que X menos es un punto que está por debajo del plano, ¿sí? O mejor dicho, es el punto más cercano, perdón, X más va a ser el punto más cercano desde el plano a los puntos positivos y X menos va a ser el punto más cercano desde el plano a los X negativos, a los X menos. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo esta expresión que les había mencionado, que da cuenta de eso, que estoy tomando acá los puntos que están más cerca de la primera frontera, de la frontera superior y de la frontera inferior. Entonces, voy a evaluar inicialmente en la frontera superior con X más. Entonces, las etiquetas corresponden a 1. Y en este caso, si despejo omega vector punto X más, voy a obtener esta expresión, la primera expresión, para la parte positiva. Ahora, voy a evaluar los puntos de la parte inferior. Entonces, a esos puntos les corresponde una etiqueta negativa.
En este caso es -1. Y de igual manera puedo despejar. Ahora bien, si yo hago la diferencia entre estas dos ecuaciones, perdón, acá esto es conmutativo, acá puedo hacer el producto punto entre omega y cada uno de estos, y luego reemplazar esta expresión. Entonces lo que obtengo acá, si ustedes se dan cuenta, es que hice ese producto punto y luego reemplacé el resultado que obtenía de 1 y de 2. Entonces finalmente cuando reemplazo, me doy cuenta que el ancho que tiene la distancia del punto inferior más cercano al plano y el punto superior más cercano al plano depende únicamente de la magnitud de ese vector, que es perpendicular al plano que separa ambas categorías, que es 2 veces el inverso de esa magnitud. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Entonces, como inicialmente les había planteado, lo que buscamos es encontrar las propiedades de este plano que maximicen esa distancia de separación entre las dos categorías, o que maximicen ese espacio que hay entre este plano y el punto más cercano tanto de la muestra de arriba como de la muestra de abajo. Entonces lo que tendría que hacer es maximizar esta cantidad, ¿sí? Entonces para maximizar esta cantidad, digamos, se propone una forma diferente de hacerlo para que nuestro problema se vuelva un problema de optimización convexo. Entonces, de cierto modo, podríamos ver el problema desde otro punto de vista. En vez de maximizar esta cantidad, podríamos decir que nuestro problema ahora se va a convertir en minimizar esa cantidad, esa magnitud de ese vector. Luego, la minimización de esto también podríamos verla como la minimización de esta cantidad. Y finalmente, pues, esto nos permite satisfacer ciertas condiciones que nos facilitan el hecho de encontrar ese mínimo que buscamos, ¿sí? Ahora bien, inicialmente, digamos, este proceso, aunque no sé qué tan osado sea hacer estas consideraciones, pero inicialmente vi que muchos de los planteamientos del algoritmo lo hacen de la misma manera. Entonces no tengo ningún argumento para justificar que esto realmente es válido y no hay algo que lo impida transformar este problema de maximización en este de minimización. ¿Sí? Ahora bien, habiendo hecho esta ligera transformación, ahora nosotros contamos con dos condiciones. La condición inicial que teníamos, que daba cuenta de los puntos que estaban más cerca a la frontera. Leo, ¿sí? ¿Puedes devolver un poquito? ¿Por qué pones ahí? No entendí que iban a hacer trampa poniéndose un medio ahí, no entendí por qué. Es que inicialmente el problema es un problema de maximizar esto. ¿Sí? Pero realmente lo que hacen es que ellos dicen que van a minimizar realmente esto, porque minimizando esto maximizan esta cantidad. Okay. Pero terminan definiendo esta cantidad como minimizar esta cantidad. Claro, derivar esta expresión es mucho más sencillo. Pero ¿por qué es eso trampa? Porque esa transformación es convexa. Sí, esa transformación es monótona, eso es exactamente lo mismo, ¿no? Ok. O sea, ¿por qué hacer trampa? ¿No? Eso es así. Si la transformación es monótonamente creciente o convexa ahí, pues el máximo de una es igual al máximo de la otra, ¿no? Ok. Sí, no conocía ese. Ok. Bueno, vale. Perfecto. Continúo. Entonces hacen establecen esta minimización. Y ahora lo que van a proponer es que van a transformar esto en un problema de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Donde realmente, ¿qué es lo que estamos observando acá? ¿O qué es lo que estamos viendo? Voy a retroceder a la imagen que tenía inicialmente, y es lo siguiente.
Inicialmente, imagínense ustedes que voy a definir un vector W, que es perpendicular a todos los puntos de este plano, y un intercepto que lo mueve en todo el espacio, ¿sí? De forma arbitraria lo voy a poner. Imagínense que tiene una orientación diferente. Realmente el proceso lo que busca, o el proceso de optimización en este caso lo que busca es separar esas dos categorías. Y para hacerlo, si ustedes se dan cuenta, en cierto modo está considerando mucho la importancia de estos puntos que están en la frontera de los dos grupos, de los dos clústeres. Entonces realmente lo que yo necesito determinar es estos puntos que están cercanos a la frontera, que me permiten ubicar el plano y establecer, de cierto modo, la división del espacio para ambas categorías. Entonces, estos, digamos, de ahí viene el nombre, son los vectores de soporte, así los denomina Backney. Entonces, digamos, para poder determinar estos vectores de soporte, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Pues, inicialmente tenemos que nuestro problema de minimización, que era tenemos esta cantidad que da cuenta de la cota inferior asociada a los vectores de soporte, digamos, a los puntos que están más cercanos a ese plano, o que queremos que estén más cercanos. Y tenemos los multiplicadores, que van a ser estas constantes alfa sub i, ¿sí? En este caso, esta es la ecuación de los, digamos, así se vería un problema de multiplicadores de Lagrange. Entonces, en este caso, esta cantidad es denominada el lagrangiano. Y lo que vamos es hacer la derivada con respecto a los dos parámetros que queremos definir o deducir, que son los que establecen cómo está orientado el plano y en qué posición del espacio está. En este caso son los el W, y el B, el vector perpendicular y el intercepto. Entonces vamos a diferenciar ese lagrangiano con respecto a omega, y lo que vamos a obtener es esta expresión. Si igualamos a 0, obtenemos esta expresión, ¿sí? Entonces, en últimas, los omega van a estar definidos a partir de este alfa sub i, la etiqueta que tiene ese punto y el valor de ese vector en ese punto, ¿sí? En este caso, a eso hace alusión x sub i. Ahora, si diferenciamos con respecto a b, lo que vamos a obtener es que el producto de esos multiplicadores por la etiqueta y la suma de todos esos multiplicadores por cada una de las etiquetas de cada uno de los puntos que estamos considerando tiene que ser nula, tiene que ser 0, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer es que estos dos resultados, tanto el resultado para omega como esta condición, los vamos a volver a reemplazar en esta expresión, la expresión de Lagrangiano. Y en este caso, cuando lo reemplazamos, acá vemos que esto podemos reescribirlo de este modo, ¿sí? Como un medio de la sumatoria desde i hasta n de este valor por sí mismo. Luego, menos a sub i por y sub i por omega por producto punto x y restado con el valor de b que habíamos definido acá. Esperen un momento. Ok, perfecto. Lo usamos acá. Y digamos, esto ya son cuentas gruesas, pero al final lo que obtenemos es que la expresión debe adoptar esta forma. Entonces, inicialmente tenemos un término que depende de los alfa sub i, son los multiplicadores, menos un medio de la sumatoria sobre i y sobre j de los productos alfa sub i, alfa sub j, y sub i, y sub j, x sub i y x sub j. Entonces estamos haciendo el producto punto acá inicialmente de todos los vectores que tenemos en el espacio. En este caso son todos los productos
todos los puntos muestra que tenemos multiplicado después, multiplicando cada una de las categorías a las que están asociados, y luego este valor de alfa sub i y alfa sub j que tienen asociados. ¿Sí? Listo, tenemos esa expresión por lo pronto. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este problema realmente se puede transformar en un problema equivalente a partir de digamos, dos formas. El profesor Andrew Ng, el de las notas, lo plantea a partir de un algoritmo que se llama, las siglas son OSM, pero yo en este caso lo hice a partir de la consideración de este esquema de minimización. Este esquema de minimización ya les muestro de dónde obtengo. Entonces, esto es un paquete de optimización lineal. Digamos, en cierto modo, esto no es 100%, no usa 100% el algoritmo que plantea Andrew Ng en las notas, pero realmente resuelve el problema. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a transformar este lagrangiano que ustedes ven acá en este problema equivalente. ¿Sí? Bueno, en este problema equivalente sujeto a estas condiciones. Ya se habían definido en el slide anterior. Entonces, inicialmente voy a transformar estos coeficientes o estas sumatorias en... Esta expresión la voy a transformar como una expresión vectorial. Y a partir de eso, digamos, lo que hago es usar este esquema de minimización, porque puedo usar un paquete de Python para implementarlo y minimizarlo y encontrar, digamos, cómo debe ser el valor de estos alfas para poder establecer las características de ese plano. ¿Sí? Entonces, bueno, mi objetivo ahora es encontrar... Yo estoy perdido. ¿Por qué hay que minimizar ahora los alfas respecto a los alfas? Inicialmente encontramos... Perdón. Inicialmente tenemos este problema, en donde encontramos donde reemplazamos los resultados de los multiplicadores de Lagrange, y ahora establecimos esta expresión. Encontramos una nueva expresión, pero como tal no hemos encontrado los valores de alfa que se deben tener para encontrar ese plano que separa esas dos categorías. ¿Sí? Exactamente, son los multiplicadores de Lagrange. Pero los parámetros, perdón, sigue la indicación. Sí, exactamente. Es decir, esto lo vamos a reescribir en términos de esta ecuación. Y esta ecuación nos va a permitir minimizar esta expresión para poder hallar los valores de alfa, porque aquí alfa terminan siendo un alfa asociado a cada uno de los puntos que yo tengo en el espacio. Entonces, esta expresión lo que me va a permitir es encontrar cuáles son los puntos que deben tener más importancia a la hora de considerarlos para poder establecer el omega y el b del plano de separación. Entonces, digamos, es para eso que se usa esta parte, o se minimiza el problema en este punto. Claro, pero yo tengo un problema conceptual, ¿no? O sea, uno ya minimizamos, porque hay que minimizar ahora con respecto a los alfas. Uno nunca minimiza respecto a los multiplicadores. Ok. O sea, los parámetros eran W y B. Sí.
Y esos son independientes de los alfas. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que uno quiere minimizar L con las restricciones pues que vos ya explicaste, y por eso tiene que meter, pues con las ligaduras, diríamos nosotros en física, y por eso tiene que meter los multiplicadores. Ajá. Pero ya, o sea, ya este es el mínimo, ¿no? Es el lagrangiano que tienes ahí, no es el lagrangiano con el que comenzamos, este es el lagrangiano, el mínimo. Sí, pero digamos, pues yo también tengo esa duda. Y es que, digamos, es el mínimo con respecto a omega y a B. Pero digamos, en la primera consideración nosotros en ningún momento tuvimos en cuenta los alfa. Por eso, pero es que es la teoría uno no minimiza con respecto a alfa, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, en esta transparencia que estás mostrando, ¿no tiene ahí el lagrangiano? Sí. Y pues si pone ahí cualquier valor de omega y de B, en general eso va a tomar, y valores de alfa, los alfa los tiene que buscar uno después, pero no sé si minimizando, eso es lo que me preocupa. Usualmente a uno el significado de los alfa los encuentra después en el problema. Yo estoy pensando como en física, ¿no? Ok. Pero entonces aquí los parámetros con respecto a los que hay que minimizar fue lo que hiciste, W y B. Con estos resultados que tenés en los cuadros, es lo que hiciste en la siguiente transparencia, es reemplazar en L otra vez. Exacto. Y eso entonces te da el valor del lagrangiano del valor mínimo, que es la última Exacto. línea en la ecuación. Esto. Exacto. Uh-huh. Vale, pues digamos, de la implementación, ¿qué fue lo que yo pude observar con esta minimización? Uh-huh. Digamos, lo que observo es que en últimas yo termino definiendo un vector de alfas donde cada punto que yo estoy considerando a la hora de entrenar mi sistema va a tener un alfa asociado, ¿sí? Cuanto más alejado esté el alfa, cuanto más alejado esté el punto del plano que separa ambas categorías, más a cero se va a acercar ese valor. Pero cuanto más cerca esté, va a estar más alejado de cero, va a tener mucho más peso. Porque en últimas, digamos, este paso de minimización acá, realmente es el truco, es la parte clave del algoritmo porque es el que permite identificar esos vectores de soporte. Estos puntos que yo les mencionaba acá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, Con está estos claro. alfa, con ese proceso de minimización, lo que yo voy a hacer es poder establecer cuáles son los puntos que yo debo considerar para poder definir cuál es el plano. Uh-huh. Sí. Ajá. Aló, aló. Hola, ¿Se fue Vladimir? tal vez. Sí, parece que sí. Okay. Ok. Bueno, no. Y por ejemplo, estas dos condiciones, de que alfa sea mayor que cero y que la suma de esto, ¿de dónde salen? Esta condición surge de la minimización inicial, de la derivada de L con respecto de beta. Ok, ese es ese resultado, sí. Ajá. Ok. Uh-huh. Y alfa cero, Alfa positivos. Uh-huh. alfa positivos. Alfa positivos resulta, bueno, en esta condición. Bueno, no la puede imponer.
Creo que la restricción de los mismos multiplicadores, pero no estoy 100% seguro. Ok. Sí, esa condición de alfas positivos, de eso no estoy 100% seguro. Vale, y lo de abajo es que uno minimiza esa forma cuadrática ahí. Exactamente. Entonces, voy a continuar acá. Ujú. Voy a hacer las siguientes definiciones. Voy a considerar ahora un vector de alfas. Entonces, mi vector de alfas va a ser este, aunque no es la mejor notación. Entonces, tengo mi expresión original y ahora voy a convertirla en una expresión vectorial, ¿sí? Entonces, tengo que alfa va a estar definido de este modo, donde alfa traspuesta va a ser este vector, digámoslo así, vertical de algún modo. Y también, de esta manera. Los Y son las etiquetas. Un vector lleno de unos, corresponde al número de dimensión n. Y X, que va a corresponder al producto del punto que tengo en el espacio multiplicado por la etiqueta que tiene, bien sea 1 o -1. ¿Sí? Entonces, empezar acá. Tengo esta expresión. Ahora, esta expresión de la sumatoria la puedo reescribir como el producto de ese vector lleno de unos traspuesto por el vector alfa que había definido previamente acá. Y esta sumatoria la puedo separar en términos de dos sumatorias, en donde tengo el producto de los tres elementos, cada uno por su índice. Lo puedo reescribir de esta manera, como alfa sub t punto x, donde hago énfasis acá, x resulta como el producto del punto por la categoría a la que pertenece. Entonces, acá había puesto estas identidades atrásito, donde digamos si tengo el producto de un vector traspuesto por otro vector omega, pues en últimas es equivalente al producto punto de b punto omega. Entonces voy a hacer uso de esta propiedad para reescribir una de estas expresiones. En este caso, esto lo voy a escribir como, este producto punto lo voy a escribir como el producto o la multiplicación de este vector traspuesto por este. Luego esto lo puedo volver a escribir como, aplicando esta traspuesta acá como x traspuesta punto alfa y multiplicado por este vector. Y en cierto modo, como estas dos cantidades son escalares, yo puedo hacer una conmutación entre estas dos cantidades. Desde el principio habían sido definidas como escalares. Y cuando hago la conmutación de este modo, lo que yo voy a obtener es que mi problema se puede volver a reescribir de este modo. El lagrangiano se puede volver a reescribir de esta manera. Ahora bien, cuando lo volvemos a comparar con el problema de minimización que les había mencionado, lo que obtenemos es que podemos hacer un símil entre los diferentes vectores que hay en este problema con los vectores que hay en este problema o en este sistema para minimizar. Entonces los X corresponden con los alfas, aunque aquí es el X minúscula. P va a corresponder a X traspuesta a X. El Q va a ser -1, en este caso. Y finalmente, bueno, G va a ser una matriz de -1, de n por n. H va a ser una matriz de un vector de ceros. A va a ser el vector de Y traspuesto, el vector de etiquetas de cada uno de los puntos. Y B, este B, es el B que corresponde a esto, va a ser igual a 0. Esto quedó mal escrito. Entonces, vemos que este es el grueso del algoritmo como tal. Realmente el problema consiste en resolver este problema de optimización y a partir de este problema de optimización poder encontrar los omegas y los b's, ¿sí? Entonces ahora me voy a pasar a un notebook de Python en donde lo tengo instalado, donde lo tengo implementado.
Entonces, pueden ver mi pantalla ahí. Listo. Entonces, bueno, voy a explicar qué hace cada uno de los... para todos es claro, digamos, qué hacen los paquetes que estoy usando acá. El segundo leo que es import cd. El segundo, este paquete. Alguien está... Aló, aló. Listo. Entonces, NumPy, el NumPy que todos conocen para manejos de matrices y arrays. Este paquete es el paquete que nos va a permitir hacer esta minimización, que nos va a permitir encontrar los alfas de nuestro problema. Se llama CVXOp. Esto es un generador de muestras de scikit-learn que me permite generar puntos o clústeres de puntos que puedan ser separados por planos. Esta es la librería que me permite dividir entre entrenamiento y test mis datos. Yo le paso un conjunto de datos y él divide en porcentajes que yo le especifique cuántos quiero que sean de entrenamiento y cuántos quiero que sean de testeo. La librería de Matplotlib para hacer gráficas como tal. Y finalmente, pues estos dos no creo que los vaya a usar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una clase que se llame SVM. Pero antes voy a empezar, digamos, definiendo sobre cuáles puntos son los que voy a trabajar. Entonces, como les había mencionado, MakeBlocks lo que va a hacer es generar el conjunto de puntos en el espacio, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a generar 250 puntos y a partir de esos 250 puntos, a cada uno le voy a asociar una etiqueta de 1 y -1. Entonces, acá lo que voy a obtener es que X corresponde a una matriz de 250 por 2. En este caso da cuenta de cada uno de los puntos que están acá, ¿sí? Y Y va inicialmente, con esta instancia de este método, va a tener un valor de 1 o 0. Entonces, como les había mencionado, entonces no vamos a manejar, como tal, el método no considera etiquetas de 1 o 0, sino que las etiquetas son 1 o -1. Entonces, vamos a hacer una transformación de las etiquetas que inicialmente se definían como 0 a etiquetas definidas como -1. Entonces, ahora nuestro vector va a tener etiquetas -1 y -1, ¿sí? Y finalmente acá lo que vamos a hacer es definir esto lo vamos a transformar en un vector fila. Eso es lo que hace esta expresión. Entonces, listo, ya sabiendo, digamos, cuáles son los insumos que tenemos, ahora me remito acá a la clase. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es que inicialmente voy a construir un método que se llama feed, que es el método que se va a encargar de hacer la minimización. Y al final, ¿yo qué espero obtener de esto? Yo al final espero obtener los valores de los alfas que me permitan definir cuáles son los W y los B. El omega y el B del plano de separación. Entonces, inicialmente defino la clase y le paso como parámetros el conjunto de entrenamiento, los puntos y las etiquetas asociadas a cada uno, ¿sí? Y voy a extraer las dimensiones de este conjunto X y las voy a denominar como el n número de muestras que va a corresponder a los 250 ejemplos y el n número de características que para nuestro caso son 2, la coordenada en X y la coordenada en Y, ¿sí?
Listo. Una vez tenemos eso, entonces vamos a comenzar a definir las partes de nuestro problema de optimización. En este caso, la matriz P es el producto de la matriz de traspuesta de todos los puntos multiplicado por sí misma. Corresponde a esta matriz. X traspuesta por X corresponde a P. Lo que vamos a hacer es que vamos a construir una matriz K, y en este caso las dimensiones de esa matriz K serían de 250 por 250 elementos. Entonces aquí inicialmente inicializo un array con ceros que tiene esas dimensiones, 250 por 250. Y finalmente lo que voy a hacer es llenar esa matriz con los productos puntos de esos vectores. ¿Sí? Entonces, esta parte ya estaría definida, la parte P. Lo voy a definir acá a partir de esta matriz. Luego, esto lo voy a almacenar a partir del tipo de dato que usa el optimizador. Entonces, esta es la librería para hacer la optimización y la vamos a cargar. Vamos a cargar. Sí, vamos a cargar el producto de estos elementos por los Y's, porque recordemos que X realmente corresponde, y ahí creo que estaba teniendo un error, X realmente corresponde al producto de los puntos por la etiqueta que tienen, ¿sí? Entonces X traspuesta por X terminaría siendo el producto de esto, multiplicado también por las etiquetas que se habían designado inicialmente. Listo. Entonces eso es lo que tenemos acá. Tenemos el producto de esas etiquetas por este producto de matrices, y eso lo definimos como P. Ahora bien, vamos a definir, digamos, eso es una de las partes más importantes. El resto de características, de cierto modo, son sencillas de definir. Q correspondía a un número, a un vector de menos unos. A correspondía al vector traspuesto de las etiquetas. ¿Sí? B pues va a tener un valor de 0. G era una matriz de n por n de menos unos, que está definida. ¿Sí? Y finalmente, acá tenemos que H es una matriz de ceros de 1 por n, donde n es el número de muestras. Y finalmente el paquete lo que hace es cargar estos parámetros, y como solución lo que yo voy a obtener son los valores de alfa. Entonces, en este caso lo que esto me va a retornar realmente es un vector con 250 parámetros, en donde cada uno de esos parámetros va a corresponder a un alfa asociado a un punto de entrenamiento, ¿sí? Ahora bien, realmente acá lo importante es que si esos puntos son muy pequeños, no se van a considerar realmente. Entonces, aquí eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es que despreciamos los puntos que sean muy pequeños, y finalmente lo que hacemos es, a partir de esta expresión, estas expresiones, guardar cada uno de los puntos asociados a esos alfas que van a corresponder a los vectores de soporte. Entonces guardo los puntos en este caso. Esto me genera un array con etiquetas de verdadero o falso a partir de valor de esta condición. Y cuando le paso esto entre llaves, lo que hago es seleccionar únicamente los elementos que son true, que son verdaderos. Entonces esto selecciona el índice o los elementos cuyo índice satisfacen esa condición,
Entonces escojo cuáles son almaceno acá cuáles son los valores de A, cuáles son los valores o cuáles son esos puntos en el espacio y cuáles son sus etiquetas. ¿Sí? Finalmente, lo que voy a hacer es que antes de continuar en esta parte, lo que necesito a partir de esta información es estimar cuál va a ser el valor de omega y cuál es el valor de B. ¿Sí? El valor de omega lo había definido a partir de esta definición en la optimización, en donde al final pues debería multiplicar por todos los alfas, pero si hay alfas demasiado pequeños, entonces no tiene mucho sentido multiplicar por esos alfas. Entonces, esos conjunto de alfa pequeños asociados con las etiquetas que yo saqué y los puntos me van a permitir definir cuál es el valor de omega. Y hay algo que sí no tuve muy claro cuando se describió el método, y es la forma en cómo se define el intercepto. Entonces, a pesar de que está definido acá, no es muy claro cuál es el proceso que ellos usan realmente para definir cuál va a ser el valor del intercepto. Pero realmente lo que usa como insumos son, de nuevo, los valores que yo obtuve al considerar esos multiplicadores, junto con la información asociada a los productos de los vectores traspuestos de los puntos de entrenamiento y las etiquetas de cada uno de ellos. Esto sí no se los quedo viendo la definición en la deducción, pero no fue muy claro y no pude explorarlo a profundidad. Entonces, finalmente, ya habiendo definido los pesos y los interceptos, el problema técnicamente estaría solucionado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que inicialmente hago el scatter plot de esas muestras que definí acá. Voy a hacer un split de la información, de los datos de entrenamiento y de los datos de testeo. Y finalmente lo que hago es instanciar la clase de la máquina de soporte vectorial y pasarle como parámetros los datos de entrenamiento y los datos de testeo. En este caso acá, al instanciar el método fit sobre esos parámetros, obtengo que, digamos, mi problema se puede visualizar de este modo. Entonces, acá obtengo este resultado y esto es lo que me va a retornar al final. En un momento. Sí, al final lo que yo voy a obtener son los vectores, el vector omega, el intercepto, y a partir de esos dos voy a poder definir los dos planos que separan ese gap entre los dos clústeres que se maximiza a la hora de hacer el proceso de optimización. Y ya, digamos, ese es el algoritmo de forma general. Para el caso de una máquina de soporte vectorial que usa como mecanismo de separación un plano. Existen generalizaciones de este algoritmo para hacerlo con objetos diferentes a un plano, y es a partir del truco del kernel que ya veníamos hablando hacía ya unas sesiones, y consiste en realmente hacer una transformación sobre los datos de muestra que tengo, de manera tal que, o mejor dicho, esa transformación va a consistir en una transformación que va a aumentar el número de dimensiones que yo estoy considerando, y al aumentar el número de dimensiones que yo estoy considerando, va a existir la forma de encontrar un plano
que en ese espacio sea capaz de dividir las dos categorías. Les muestro un ejemplo, por ejemplo, acá al final lo anoté. Entonces, por ejemplo, sí, por ejemplo, cosas de este tipo. Si yo, por ejemplo, tuviese datos de esta naturaleza en donde tengo objetos de una categoría concentrados en un clúster en el centro de mi sistema, de mi espacio, perdón, y tengo puntos en otro clúster que forma un anillo que lo envuelve, realmente un plano no sería capaz de, un plano en ese mismo espacio no sería capaz de separar esas dos categorías. Pero existen modificaciones de este algoritmo en donde al aplicar esa transformación que se denomina el truco del kernel, uno puede considerar una dimensión adicional a ese conjunto de datos. En este caso, por ejemplo, si ustedes observan acá, consideramos una dimensión adicional en un eje Z que imponemos sobre esta información, y cuando realmente podemos establecer esa nueva dimensión, ahora sí nuestro sistema es separable por un plano en ese nuevo espacio, y de esa manera uno puede llegar a encontrar algoritmos de clasificación para problemas de este tipo, usando aún el separador del plano. Eso era todo lo que traía preparado para hoy. Sí. Ajá. Exactamente. Yo tengo una pregunta. Sí, Juan. Pues yo he visto que eso también lo utilizan para hacer regresión, pero no he entendido bien cómo se utiliza esto para hacer regresión. ¿Se ha visto por ahí o como Andrew Ng da algunas ideas sobre eso? No, Andrew Ng, digamos, enfoca el tema en definir los separadores lineales. Hace una pequeña introducción al truco del kernel, pero no toca el tema de la regresión, Juan, y tampoco he visto mucha información al respecto. Ah, listo, vale. Yo quería hacer una pregunta. Pues yo lo que he entendido de Support Vector Machine, pues que es lo mismo que había dicho Vladimir hace poco. Es que finalmente, por ejemplo, para lo que estamos viendo en la pantalla, uno no necesitaba la información de todos los puntos, sino solo de los puntos cercanos a la recta, ¿no? Ajá. ¿Esos son los que quedan ahí en el ejemplo que nos mostraste? Ahí le dicen a uno cuántos son. Sí, esos son exactamente los que quedan. Ok. Es que, digamos, este vector de alfas termina definiendo cuáles son los puntos que quedan. Porque este vector, a fin de cuentas, cuando se termina de optimizar el proceso usando este método, lo que obtiene es que lo que uno percibe o se da cuenta cuando entrena el proceso es que realmente solo quedan muy pocos puntos que están muy cercanos a la frontera que separa las dos clases. Claro, ok. Pero es el mismo vector como tal, o sea, uno termina teniendo un vector, digamos en este caso 250 entradas, donde para este caso que corrí, por ejemplo, por lo general, quedaban tres puntos nada más, definiendo, digamos, las propiedades del plano. Vale, y entonces esto lo que sirve es, en problemas de clasificación, es para obtener el plano óptimo, pues. Exactamente, el plano óptimo.
Ese es el problema. Uno termina definiendo al final el intercepto y el vector perpendicular asociado a ese plano. Ok, gracias. Ujú. Listo. Vale.